pregunta que más me hace la gente cuando se enteran que soy cristiano o que soy pastor, la pregunta que más me hace la gente es esta. Quizás te identifiques con esta pregunta. Dice, ¿y como cristianos ustedes pueden hacer esto? ¿Verdad? No sé si te ha pasado, ¿verdad? Pero por lo regular, cuando la gente sabe que eres cristiano, te hacen las preguntas más locas, ¿verdad? ¿Cómo cristianos pueden bailar? ¿Cómo cristianos pueden ir al cine? ¿Verdad? Y creo que el problema de hoy en día no es tanto de lo que no podemos hacer. Creo que el problema del cristiano hoy en día es de que sabemos muy bien lo que es el pecado. Sabemos muy bien lo que no debemos hacer, lo que no debemos oír, lo que no debemos tocar. El problema es que no sabemos quién es nuestro Dios. Y esto es un gran problema en la iglesia. Porque aún hay cristianos en la iglesia que no viven a su totalidad a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Porque conocen muy bien lo que es su pecado, conocen muy bien lo que no deben de hacer, conocen en lo que le han fallado al Señor, pero no conocen quién es su Dios. Y el problema con un cristiano que no conoce quién es su Dios, el problema es que tienes falta de identidad. Y una persona que no tiene identidad no se puede identificar con Dios. La pregunta no es tan solo la gente que no es cristiana, aún cristianos vienen y me dicen, pastor, fíjese que me invitaron a esto y voy a ir a esto. ¿Usted cree que está bien? Y miro que es falta de identidad muchas de las veces. Y es un problema tan grande en nuestra comunidad como cristianos que la razón, óigame bien, el problema cuando no sabemos quién es Dios, perdemos sensibilidad de lo que es Dios, de lo que Dios ha hecho por nosotros, para nosotros vivir una vida en abundancia. Y fíjate nomás, el problema es tan grande hoy en día de que la gente no sabe lo que es lo bueno y qué es lo malo. Y aún la palabra de Dios dice que en los últimos días no sabremos qué es lo bueno. Aún Jesús dice, hallará fe el hombre cuando regrese de nuevo a la tierra. Y leyendo esto, el Salmo 51, yo me he dedicado a leer los salmos porque los salmos son muy interesantes. Pero si tú lees el Salmo 51 esta semana en tu casa, verás que como que David tenía un vistazo a lo que Jesús iba a hacer. Como que David había abierto una puerta a lo que el Mesías iba a venir a hacer. Porque si miras, aún dice ahí, no quites tu Espíritu Santo de mí. ¿Quién le dijo a David que había Espíritu Santo? ¿Sí me entiende? Ahora, ¿de dónde toma esta gracia David? ¿Cómo se atreve a pedir gracia y misericordia después de lo que había hecho? Porque si alguna vez has leído el Salmo 51, sabrás lo que hizo David para que escribiera este salmo. Cuando David escribe este salmo, había matado a alguien y se había metido con la esposa de alguien también. We call it double sin right there, right? You didn't just kill someone, but you went and had relationships with another man's wife. Y lo que pide David, si te fijas, en ningún momento miramos a David rogando y pidiendo perdón por su pecado, sino que le recuerda a Dios quién es Él y recuerda a sí mismo también, te fallé, pero reconozco que eres mi Dios. Te fallé, pero sé que puedes tener misericordia de mí. Te fallé, pero tu amor es inagotable. Y si algo quisiera hacer en esta mañana es despertar el espíritu que hay en ti. Si algo quisiera hacer en esta mañana es que tú caminaras muy diferente este 2020, que en vez de estar con tu rostro todo debilitado, siempre mirando para abajo, recordando tu pasado y tu pecado que te acusa, tú recuerdes quién es tu Dios y lo que Dios ha hecho por ti. Cambiar esa mentalidad de perdedor, de pecador, de una mentalidad pobre a una mentalidad de que yo soy hijo de Dios,
yo soy perdonado, yo soy rescatado, yo soy redimido, soy santo y justo por la sangre de Jesús. Porque el problema que hoy tenemos hoy en día es de que hay mucho cristiano caído porque le falló al Señor y no se pudo levantar de nuevo. Y aún vienen a la iglesia, la gente dice, pastor, yo quisiera servir, pero mire, todavía batallo con esto. Ay, pastor, yo quisiera entregar mi vida al Señor y ya bautizarme, pero mire, todavía batallo con esto. Y reconoces muy bien tu pecado, pero no reconoces quién es Dios. Y eso es lo que quisiera hacer el día de hoy. Que tú supieras quién es el Dios que te rescató, quién es el Dios que te llamó, quién es el Dios que te perdonó, quién es el Dios que te dio una nueva vida. Porque si llegas a cambiar tu mente de estar estancada en el pecado a lo que Dios hizo por ti, óyeme bien, estos 21 días buscarás a Dios fervormente, óyeme bien, lo buscarás y no te irás a dormir antes de haberlo escuchado, antes de haberlo encontrado. ¿Por qué? Porque no vas a estar tan aferrado a tu pecado, sino que vas a estar tan aferrado a quién es Dios y conocer quién es Dios y enamorarme más de Dios y caminar con Dios. Porque David, por si no lo sabías, fue el único hombre que fue llamado conforme al corazón de Dios. El único. Y no era porque caminaba perfecto. No era porque no tenía una vida pecaminosa. Porque si tú no has caído en adulterio y si tú no has matado a nadie, no te comparas a David. Se quedó muy callado. ¿Hay asesinos en el lugar? Pues a mí le estás preparado por si de repente se levanta alguien. Pero si no has matado a nadie, óyeme bien, no te comparas a David. Así que tu pecado es muy minimizado a comparación al pecado de David. Tu pecado muchas de las veces, porque hiciste algo, te quedas más estancado en eso pensando que es que nadie ha hecho lo que yo he hecho. Es que mi pecado no se compara. Es que, pastor, usted no sabe. Es que si usted supiera. Y para Dios, pecado es pecado. Pero domingo tras domingo escuchas esto y parece que a veces nos entra por un oído y nos sale por otro. Y yo quisiera que estos 21 días tú apartaras tu mente, tu corazón y quisieras literalmente, te pusieras el dedo en el otro oído para que la palabra de Dios no saliera por el otro oído, sino que empezara a sink in en tu corazón, para que tú vivas conforme al corazón de Dios y lo que Dios tiene para tu vida. Entonces, ¿cómo desenvolvemos una relación con Dios? Punto número 1, apunta esto. Esto sí es verdad. Dios es más grande que tu pecado. Esto sí es verdad. Dios es más grande que tu pecado. God is bigger than your sin, than your struggle, than whatever you're going through today. God is bigger than that. I mean, you think you have problems? You think you sin? I mean, you think you have temptations? They don't compare to the measurements of who God is. God is way bigger than that. And you need to realize that, and you need to understand that. Because the moment you understand that, your life will look differently. You'll walk differently. You'll think differently. You'll act differently. You'll believe God differently. Tienes que entender eso, que Dios es más grande que tu pecado. No importa lo que estés haciendo, no importa lo que hiciste, Dios es más grande que eso. Te acabo de contar de un hombre, óyeme bien, que planeó tener relaciones con una mujer, pero también planeó el asesinato de su esposo. Fíjate nomás, fue tan cruel esta historia que parece esta historia de novela. Porque David dice que se subió a su techo y vio a esta mujer que se llamaba Betsabé, que se estaba bañando. Y le gustó, se le antojó. El pecado siempre es así, es antojable. ¿Okay? Y fue y la llamó y la trajo. Y tuvo relaciones con ella. Lo que David no sabía, que esa mujer iba a quedar embarazada. Eventualmente, la mujer no se sentía bien, supo que estaba embarazada, fue y le dijo a David. David no quiso el hijo, dijo, este no es mi problema, este es tu problema. Lo típico de un hombre, ¿verdad? Siempre.
Pero David, como no podía escapar de esto porque era su reputación en la línea, y si la gente se enteraba que el rey había tenido relaciones con una mujer casada, ¿qué crees que hizo? Fue y trajo a su marido, a su esposo, y lo trajo y lo planeó, lo emborrachó, se echó todas las copas, ¿verdad? Pensando David que cuando él regrese va a querer tener relaciones con su esposa y pues ahí pues se va a cubrir todo. Pues estaba tan borracho el hombre que ni llegó a su casa. Entonces David, como no pudo hacerlo de esa manera, porque déjame te digo, siempre que pecas, el pecado se hace más grande. ¿Okay? El pecado es como un globo, entre más oxígeno le des, más grande se va a hacer. ¿Okay? Entonces David planeó lo siguiente, dijo, vamos a ponerlo, porque este era hombre de guerra, era soldado David, vamos a ponerlo en las líneas de enfrente. En las líneas de enfrente eran como los escuderos que estaban peleando para ganar la pelea. Lo pusieron ahí, lo mataron. Todo tentó esto David, todo lo planeó. Muchas de las veces, aunque la gente no mire nuestro pecado, porque en realidad no es problema de la gente lo que estás pasando tú, es problema de tú y Dios. Dios sí se da cuenta. Y le trae al profeta Natán, y Natán le dice, y le da toda una historia de ovejitas, y David dice, pues matémoslo, y Natán dice, pues esa persona eres tú. Y es cuando escribe el 51, Salmo 51. Pero fíjate cómo David aprovecha al Señor. ¿Era un pecado lo que había hecho David? ¿Era un pecador David? Estaba bastante gruesa la cosa. Fíjate cómo empieza su salmo David. Dice, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Y yo no sé si tú sabes esto, pero Dios tiene misericordia de ti todos los días. Amén. Aún dice la palabra de Dios que sus misericordias se renuevan cada mañana. De que tú no sepas de que Dios tiene misericordia de ti y estés tan aferrado y tan apantallado por lo que la gente dice o por lo que tu pecado te dice, ese es el problema. ¿Okay? Porque el pecado, óigame bien, el pecado solo lo que va a hacer es de que te va a atraer, te va a seducir, y cuando fallaste y pecaste, el pecado va a ser el primero que te dé el aplauso y diga, qué bonito. Pero también va a ser el primero en acusarte. Y David le recuerda al Señor, le dice, ten misericordia de mí, oh Dios, debido, dice, a tu amor inagotable. Fíjate, es muy diferente cómo se miran nuestras vidas cuando sabemos quién es Dios y reconocemos quién es Dios. Porque David le está diciendo al Señor, Señor, yo sé que tú tienes misericordia de mí. Y le dice, porque tú tienes amor inagotable. Y le dice, a causa de tu gran compasión. Yo sé que tú te compadeces de mí también. Sé que lo que hice no fue bueno. Sé que lo que hice no fue aceptable. Pero yo reconozco que tú tienes misericordia y que tú eres grande en amor y tienes compasión de mí. Si le quieres ganar una pelea al diablo, tan solo recuérdale quién es Dios. No le recuerdes quién eres tú, recuérdale quién es Dios. Si quieres vencer tus adicciones, tus problemas, no empieza a convencerte a ti. Empieza que Dios empiece a trabajar en tu vida. Empieza con recordarte quién es Dios. Y eso pasa de empezar de una mentalidad de perdedor a una mentalidad de vencedor. Dice la palabra de Dios, borra la mancha de mis pecados, lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Pues reconozco mis rebeliones. David dice, reconozco que te fallé. Dice, día y noche me persiguen, es lo que hace el pecado, no lo recuerda día y noche. Dice, contra ti y solo contra ti el pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos. Dice, quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Pues soy pecador de nacimiento, así es. Desde el nacimiento en que fui concebido, me concibió mi madre, pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría. Fíjate lo que dice el versículo 7. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Pon atención a esto. No le dice David, purifícame para que mis pecados sean perdonados. No le dice, purifícame y lávame. Le dice, y quedaré limpio. Porque David entendía que había misericordia, había amor, había gracia ante el Señor.
Y le dice, en esto reconocerán que tú eres justo, porque tú hiciste juicio conmigo. Entonces esto quiero que apuntes, esto se llama justificación. Justificación, ¿ok? Porque el único juez es Dios, el único justo es Dios. Y nosotros somos salvos, justificados, dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por medio de qué? De la fe. Justificados cuando tú le creíste a Jesús. Dice que ahora no hay condenación. You're justified not because of what you've done, but what Jesus has done for you. Y eso es lo que tú te tienes que recordar todos los días. Hay amor inagotable, hay gracia alcanzable, y hay perdón y hay misericordia. Porque si tú te pasas toda tu vida condenándote, vas a vivir una vida de condenación. Pero si tú vives bajo la gracia y el perdón del Señor, yo estoy seguro que no pasarás más de 3 años. No pasarás más de 5 años con la misma actitud. Algo va a tener que cambiar en ti. Porque dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y es la verdad lo que nos va a hacer libres. You've been believing all these lies that your mind tells you. No wonder you keep living the same and doing the same things. That's the reason why you got to put your face, not on Facebook, but on the book of life, that is the Word of God. That's the only way you'll know the truth. You've been acting the same, doing the same mistakes. And it's because you have your face on the wrong book. You have your face on the wrong screen. You need to put your face in the book of life, in the Word of God. It's going to change your life. It's going to change your thoughts. It's going to change your ways. It doesn't start by you changing yourself. It starts by God changing you. That's the reason why you want to set these 21 days apart to seek God, to know God, find the truth. Because if it's true what God is telling me, then I want to know that truth. If it's the truth that's going to set me free, I want to know that truth. I mean, I don't know about you, but I mean, that's what I want. What I want for my life. That's the way I want to live. Because we can honestly say, all of us want to change. All of us want something different. All of us want something better. But it doesn't start by seeking ourselves. It starts by seeking God. Nuestra vida cambia, nuestra mente cambia cuando pasamos de la culpa a la gracia, del pecado al perdón. Ahora, no estoy justificando lo que había hecho David, porque de ninguna manera era algo bueno. Pero óyeme bien, yo quiero que tú entiendas algo, ¿okay? Que si tú quieres este año vivir diferente, no empieza con condenarte a ti mismo. No empieza con lo que no puedes hacer. Es que yo ya lo he tratado y no he podido, pastor. No empieza con justificar tu pecado. Empieza con saber que tú eres justificado por Cristo Jesús. Amén. Empieza con cambiar tu actitud y decir, yo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo voy a salir de esta pobreza, yo voy a salir de esta miseria, yo voy a salir de esta adicción. No más, nada tendrá control sobre mi vida. De ahora en adelante retomo el control, la pongo en las manos de Dios para que Dios me ayude. Pero no dejes que nadie te diga, es que estás ahí por lo que hiciste. De ninguna manera. Tú eres justificado por medio de Jesús. Aquí viene el proceso. Esta es la clave, apúntalo. Punto número 2. La clave para la restauración es gracia. La clave para la restauración es gracia. Y esto es lo que no entendemos mucho. Todos entendemos el pecado, pero no tenemos ni la mínima idea de lo que es la gracia. Entendemos muy bien que el pecado tiene consecuencias, pero dice la palabra de Dios, pero la dádiva de Dios, la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y yo quiero enseñarte el proceso, ahí lo puse, ¿verdad? Hay ciertas cosas que el pecado hace, pero también el proceso de la restauración. Entonces, fíjate lo que dice David. David dice en el versículo 8, dice, devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. Fíjate nomás, entonces sí pasó David por un proceso. ¿Sí me entiendes? Entonces, para que David escribiera el Salmo 51, lo que él está diciendo,
reconozco mi pecado, pero también reconozco quién eres tú. Y ahora le pide la restauración, le dice, devuélveme el gozo de mi salvación porque me has quebrantado. Entonces, déjame te digo algo, el proceso de quebrantación muchas veces puede parecer difícil, pero hoy quiero enseñarte cómo esto te va a ayudar. Dice, no sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Fíjate, quita la mancha no de mi pecado, de mi culpa. Porque todo lo que miras, todo lo que oyes, lo vas a recordar toda la vida. Y lo que hace siempre tu conciencia es culparte. Entonces, fíjate lo que le está diciendo al Señor. Quita la mancha, quita eso que me ha contaminado. Quita eso que le ha dado vueltas a mi mente y no me ha dado paz. Le dice, quita la mancha de mi culpa. Dice el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Quiero que apuntes esto. Write this down. Hay ciertas cosas que el pecado hace. Lo primero es que el pecado te miente. Okay? El pecado te miente. Sin will always lie to you. Sin will always tell you, that feels good. Go ahead and do it. You're going to love it. You're going to like it. Okay? It will always lie to you. Okay? También el pecado te daña mental, física y espiritualmente. El pecado te daña mental, física y espiritualmente. That's what sin will do. It will always harm you in a physical way, in a mental way, and in a spiritual way. The more you let sin grow, it's like a cancer. It's like a disease. It will enter into your heart, through your heart, and it will damage your body, it will damage your mind, and it will damage your spiritual relationship with God. Pero fíjate también lo que hace el pecado. Entre más pecas, te vuelves no tan solo un esclavo del pecado, pero poco a poco entumes tus emociones. Little by little, you start numbing your emotions. I'll give you an example. This generation, what suffers the most, it's an identity issue. We don't know who we are. So we're always seeking for things to make us feel good. And you prove me wrong. You tell me if I'm wrong. But we will always look and seek for things to make us feel good, but eventually, at the end of it, you still feel the same. Amen. I mean, you go and get high to feel high. But when you get home, you still feel the same. You go get buzzed to feel good. But when you get home, you still feel the same. You feel worse. Hey, let me tell you, we're dealing with a generation with now, it's starting to cut themselves because it feels good. But you tell me, you've been doing this for so many years. Do you feel good? That's what sin will do. It will lie to your face and it will tell you it feels good. Do it. But the end of it, the aftermath, is causing you to feel worse, to feel unworthy, to feel that no one loves you, to feel that no one cares about you, to feel, who am I? I should just eliminate myself from this earth and no one will care. Because sin eventually will numb your emotions. It will numb your heart to a point that you feel that you're not worth it. Sin will always play with your heart because at the end of the day, what sin wants, John 10:10, the thief has come to kill, to murder, destroy, and remove you from this earth. See, we're so caught up with part one in our lives. You tell me if I'm lying. But we're so caught up with the promise of the thief. You're living your life like all these years have been stolen from you. You're still caught up with the idea that everything's destroyed from your life. But John 10:10 has a continuation where it says, but I have come to give you life and life in abundance. And you need to change from part one to part two of the story. That's where the promise is. Estamos tan entumidos
Y nuestras mentes están tan entumidas en la parte 1 de Juan 10:10, donde el enemigo ha venido para matar, robar y destruir. Matar nuestras emociones, robar los mejores años de nuestras vidas y destruir nuestras familias. Pero el versículo continúa, dile al que está a tu lado, el versículo continúa. Y ahí es donde está la promesa, dile, ahí es donde está la promesa. Que Jesucristo ha venido para que tengas vida y vida en abundancia. Entonces, estamos con la idea, we're with this idea that whenever I become a Christian, it's like God takes all the fun away. But that's not what John 10:10 says. It tells you that I have come to give you life and give you life in abundance. You know what that means? Overflowing with life, overflowing with joy, overflowing with peace, overflowing with love. Estamos en la idea de que cuando venimos a Cristo se nos va a acabar todo lo bueno. Y no, eso no es lo que dice Juan 10:10. Juan 10:10 dice que ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, ¿cómo entro a este proceso de quebrantamiento? Apúntalo ahí. Primero, el proceso de la restauración es que tengo que ser quebrantado. En estos 21 días te va a doler ayunar. No vas a querer orar. Incluso te vas a inventar unos pleitos con tu esposa. ¿Dónde están los frijoles y la carne? ¿Dónde están las tripitas? ¿Dónde están las carnitas? El pastor dijo que teníamos que ayunar, viejo, y vamos a ayunar. Quebrantamiento. ¿Okay? Quebrantamiento. Óyeme bien. Así como entraste a esa adicción con tan solo un paso, tu primer paso a la restauración es sacar un pie de ese lugar donde te metiste. Y va a doler. Va a doler. ¿Por qué? Porque te van a dar ganas de hacer cosas, te van a dar ganas de comer, te van a dar ganas de hacer lo mismo que haces cada lunes. ¿Ok? Yo espero que te hayas echado una buena cena y si no lo hiciste, salgo hoy en la tarde. Come todos los tacos que quieras. El lunes vas a ser quebrantado. ¿Okay? El lunes es momento en el cual David dice, deja que me goce ahora que me has quebrantado. Después del quebrantamiento llega el gozo. 2, lo que ocurre en el proceso de restauración es que renovación de mente. Renovación de mente. ¿Sabías que cada vez que afligimos la carne es como si nuestra mente se renovara? We think better. Esa es la razón por la cual Dios nos creó para descanso, para descansar. Porque ¿sabías que cuando tu cuerpo trabaja más es cuando estás descansando? ¿Okay? Entonces, cuando tú piensas que quiero avanzar en la vida, quiero hacer tanto en la vida, it starts with renewing your mind. Y eso es lo que nos dice Romanos, ¿no? Que seamos, ¿qué? Transformados por medio de ¿qué? De la renovación de nuestra mente. ¿Cómo vamos a renovar nuestras mentes si todos los días estamos viendo lo mismo, haciendo lo mismo, comiendo lo mismo? Tenemos que renovar nuestra mente. Estos 21 días los apartamos ¿para qué? Y les aconsejo, la segunda serie que vamos a hacer va a ser hogares, ¿verdad? Vamos a hablar cómo hacer un altar en nuestro hogar para Dios y cómo podemos traer a la familia para que todos sean partícipes de esto. Pero les aconsejo de que el ayuno lo hagan familiarmente, no nomás yo voy a ayunar, pues si la familia no quiere, pues ni modo, no. Que familiarmente. Y si tú eres la mujer y tú eres la que cocinas, no cocines carnitas, no cocines buche. Hey, estamos en ayuno. Pero es que mi esposo se enoja. Pues habla con él, dile, amor, vamos a ayunar, ¿verdad? Y quizás tú necesites comer carne, pero ¿sabes qué? ¿Qué tal si le bajamos al pescado en estos 21 días? Nomás son 3 semanas, dile así, son 3 semanas. ¿Ah? Pero haz un esfuerzo de quebrantamiento para restaurar tu mente. Tercero, limpia tu corazón. ¿Ok? Dice, la renovación de la mente dice, quita la mancha de mi culpa. Eso es lo que hace el ayuno y la oración. Quita toda condenación y te recuerda quién eres en Dios. ¿Okay? Quita todo aquello que te ha condenado y te recuerda y te afirma, te renueva tu mente. Pero también el proceso de restauración dice, limpieza de corazón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Dice la palabra de Dios en Salmos que guardemos nuestro corazón porque de él ¿qué? Exactamente.
Entonces tu corazón ha sido dañado por tantas cosas que has consumido, no tan solo físicamente, pero espiritualmente también. Los daños, el abandono, lo que te hicieron, te dijeron, remordimiento, amargura, sea lo que sea. En el proceso de quebrantamiento, en el proceso de restauración, el Señor sana tu corazón. ¿Okay? Y David le dice, crea en mí, Señor, un corazón puro, agradable ante ti. Eso es lo que ocurre en el proceso. Pero también cuarto, es un espíritu renovado. Un espíritu renovado. ¿Sabes que el hombre está compuesto de 3 facetas, de 3 áreas? ¿Qué es? Mente, alma y espíritu. Exactamente. Tu espíritu es el cual se aflige cuando los problemas llegan, ¿verdad? Tu espíritu es el cual, óyeme bien, es el que batalla constantemente con estos pensamientos, ¿verdad? ¿Lo hago o no lo hago? En el proceso de restauración, el Señor también restaura y renueva nuestros espíritus. Fíjate, dice, y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Santo Espíritu. Entonces, lo que pasa en ese momento, oye bien, alimentamos al Espíritu, nutrimos al Espíritu. Y todos esos sueños, esos anhelos, esas promesas que el Señor en un momento nos prometió y nos dijo, vuelven a tomar vida, vuelven a florecer, vuelven a hacerse vida en ti, de que Él no te ha dejado, Él no te ha abandonado. La promesa sigue vigente sobre tu vida. ¿Por qué? Porque ahora estás alimentando el Espíritu. Pero por último, existe la restauración de emociones también. Dice David, restaura en mí la alegría o el gozo de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. ¿Sabías que tú no puedes hacer la voluntad de Dios sin la actitud correcta? Y eso es una emoción, por si no sabías. Es una emoción. Y lo que le dice David, restaura en mí el gozo de tu salvación. ¿Para qué? Para que te obedezca. Entonces, en estos 21 días, lo que tú vas a recordarte es que Dios es más grande que mi pecado. Pero también voy a entrar en un proceso de restauración. Yo espero que lo hayas apuntado, por eso lo puse ahí en tu guía. Porque esto es lo que te vas a tener que recordar los 21 días. Renovación de mente, de espíritu. ¿Okay? Esto es lo que el Señor va a hablar constantemente a tu vida. Pero por último, y con esto acabamos. Punto número 3. Después de todo esto, de pensar, ¿verdad? Muchas las veces de que es que si no hago nada, ¿verdad? Es que se va a venir el mundo encima, ya vamos a entrar a la guerra mundial. No, recuerda, Dios tiene el control. Yo quiero que tú entiendas esto. Dios tiene el control. Y aquellos que viven, dice la palabra de Dios, dice, Dios es amor. Y el que vive en amor, vive con Dios y Dios en él. Entonces, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Se me entiende? Entonces, en este proceso que estamos buscando a Dios, yo quiero que te recuerdes algo. Número 3. Más que un comportamiento, Dios busca mi corazón. Más que un comportamiento, Dios busca mi corazón. ¿Ok? Está diagnosticado de que la gente que se propone metas, ¿verdad? Muchas de las veces llegan a realizar sus metas, pero después de que han llegado a la meta, vuelven a caer a lo mismo. La gente dice, este año voy a perder peso. Y pierden peso y a los pocos meses lo vuelven a subir. Y es porque llegaron a la meta y dijeron, ¿ahora qué? Entonces, lo que yo quiero es que no te propongas una meta de cambiar este año. Proponte la meta de dejar que Dios cambie mi vida. Esa es la meta. No te propongas la meta de cambiar. Proponte la meta de que Dios pueda cambiar mi vida. Que le doy acceso completo de mi corazón para que Dios trabaje en mí. Fíjate lo que dice David. El versículo 18 dice, tú no deseas sacrificios. De lo contrario, te ofrecería uno. Dice, tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado.